Buenas noches, iglesia. ¿Cómo se encuentran? Bien, bien. Ah, qué bueno. Bendecidos y en victoria. Ah, qué bueno, qué bueno. Estamos poquitos hoy, pero somos los que estamos. Bien. La noche de hoy vamos a tocar un tema muy especial. Y ese tema muy especial se llama las parábolas de Cristo. Sí, porque es especial, ¿verdad? Así que veníamos nosotros aprendiendo un poco acerca de un tema, ¿cierto? Porque son 3 parábolas para prácticamente el mismo tema. ¿Sí? ¿Recuerda el tema? De los perdidos. El tema de los perdidos. Recordar nuevamente que el tema general son las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús. No son otras parábolas, parábolas de Jesús. Y estábamos viendo en la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, el tema de los perdidos. ¿Sí? Es fácil. Son parábolas que si uno las lee, 2, 3 veces ya le encuentra la interpretación correcta. Ya le encuentra el gusto. Y algo que comentaba es que cuando tocábamos esas 3 parábolas, esto nos sirve amplio de referencia para poder explicar, ¿cierto?, a los demás quien demanda de esa fe en que nosotros hemos creído. Y si es el tema de los perdidos, ¿qué pasa con el perdido?, se preguntará, ¿cierto? Porque cuando lo miran a uno, dicen, no, pero usted ya es cristiano. Sin embargo, no tienen en cuenta todo ese paso a paso. Y es esto que nos explica las parábolas, esas 3 parábolas en especial. Ese paso a paso, como Dios hace su obra. Y es que es Dios el que hace la obra. Aquí es un punto más para poder soportar bíblicamente que no es por decisión del ser humano que se encuentra la salvación, sino que es Dios quien viene a buscarlo. Y usted está sentado en este momento allí es porque Dios alguna vez en la vida lo ha buscado. Usted nunca quiso buscar a Dios, ni yo nunca quise buscar a Dios. Algo muy diferente es que usted sea de esas personas que como yo era, que le gustaba escuchar. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es creer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es necesario ser cristiano para conocer las Escrituras. Satanás sabe muy bien las Escrituras. Sin embargo, no las cree. Y por eso es que no obedece. No las cree, porque si las creyera, entonces obraba conforme a lo que ha creído. Es que esa es la situación. Cuando nosotros creemos es porque ya está finalizado ese paso a paso, ya hay un resultado de lo que hemos conocido. Y otra cosa es creer. Entonces muchas personas conocen o tienen por lo menos referencias de algunos textos o algunas citas. Pero otra cosa es ya creer. Y para creer, entonces vimos que es Dios mismo quien hace toda esa obra. Dios llega y mira a la persona, va y la busca, la halla, ¿cierto? O sea, la encuentra. Y después, ¿qué pasa? Él se regocija
Él se regocija porque ya esa persona no es una persona del común, no es una persona del mundo, sino que es una persona apartada. Entonces ahí es cuando comprendemos la santidad. Porque es que Dios llega y coge a esa persona y la aparta. Y sabemos que santidad es ser apartados. Bueno, eso en cuanto al tema de los perdidos. La vez pasada había compartido 3 parábolas y a lo último, ¿qué es lo que hice? Di un resumen, ¿cierto? Recopilé las 3 parábolas y entonces para comprender, para tener una mejor comprensión de las parábolas, pues las recordamos en la última prédica. Sin embargo, no vi necesario hacer lo mismo en esta oportunidad porque es que fueron 3 prédicas seguidas acerca del mismo tema. Así que en el día de hoy vamos a ver una parábola con un tema diferente. Pero el tema no es un tema desconocido. E incluso hace como 10 meses tuve la oportunidad de compartir esa misma parábola. Lo que pasa es que hace como 10 meses no se tenía la oportunidad de estar congregados face to face, así presencialmente, como ahora lo estamos. Entonces tal vez alguno de ustedes se haya perdido de la parábola. Y entonces vamos a retomarla, vamos a recordarla. Vamos entonces a Lucas, capítulo 16. Estamos en el capítulo 15, ¿verdad? La última parábola, ¿cuál fue? ¿Cómo titulamos esa parábola? Ajá. En el 16 aparece un título, los de la Valera, como Perdomo. Parábola del mayordomo infiel. Otra versión. El empleado astuto. Natalia. Parábola del administrador astuto. Historia del administrador astuto. Bueno, esta parábola no la vamos a llamar parábola del mayordomo infiel. La vamos a llamar parábola del mayordomo sagaz. Sí, que es como un sinónimo de astuto. Parábola del mayordomo sagaz. Bien, una versión diferente que de lectura. La parábola comprende desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Sí, señora.
los ojos de Dios. Muchas gracias, Natalia. Sí, señora, hasta el 15. Sí, los que estaban siguiendo la lectura en Reina Valera, vemos que esa versión es explicada y explica bastante bien, porque de verdad en Reina Valera es un poco difícil de comprenderla. Esta parábola es considerada una de las parábolas como más complejas, así que hay que prestarle bastante atención. Hay que prestarle bastante atención porque es fácil de desviarse y es fácil de sacar conclusiones o mensajes muy aislados a lo que realmente da el mensaje. Y es que si notamos, la parábola en su general nos da un mensaje, y es que está hablando acerca de las riquezas, ¿sí? Nos presenta por ahí a un mayordomo, nos presenta por ahí a un rico, después nos presenta unas conclusiones, nos presenta qué es lo que hizo el mayordomo, cómo actuó el rico, ¿sí? Todo un escenario. Sin embargo, tengamos esto en cuenta, que la parábola trata acerca de las riquezas. Trata acerca de las riquezas. Y ya habíamos tocado por lo menos una parábola que también trataba acerca de las riquezas. ¿Recuerdan ustedes qué parábola era? El rico, tiene incluso el nombre. El rico insensato. ¿Qué pasó con el rico insensato? Insensato. Bien, hagamos lectura rápida. Dice, capítulo 12 del mismo Lucas. Sí, señora. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este es del versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Unas hojas atrás. Dice, mas él le dijo: hombre, ¿qué me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Continuamos, versículos 32 y 33 del mismo capítulo, donde dice: tesoros en el cielo, Reina Valera. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, prácticamente esta es como la conclusión que da acerca de la parábola. Miramos que trata de un rico que quería acaparar mucho. Y es el modo como se hace, el modo como se hace terrenalmente. Acaparar. ¿Sí? Porque riqueza es sinónimo de acaparar, de amontonar. A eso es lo que se refiere. Sin embargo, aquí nos habla acerca de un rico insensato, ¿sí? Que no sabía dónde poner sus bienes y quiso amontonar más. ¿Y qué es lo que pasa? Que no tenía nada asegurado. Él en sí no tenía nada asegurado. Porque dice: esta noche, Dios mismo dice: esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que tienes, ¿de quién será? A ver, ¿de quién será? Tanto que te has esforzado trabajando, ¿cierto? Tanto que te has esforzado tratando de amontonar más y más y más. Y cuando te mueras, nada te vas a ayudar. Ese es el punto, ese es el campo que toca esta parábola. El del amontonar y querer más y más y no saciarse. El punto de la parábola del
mayordomo sagaz no es tanto de más y más y más. Si mira, no es que él haga más graneros para amontonar más y más y más. Sí habla de las riquezas, pero ¿en qué función? Habla en el uso de las riquezas. ¿Ves que aunque sea el mismo tema de las riquezas, se toca de manera diferente? El uno, ¿por qué? Por querer acaparar más. Y en sí, no tiene nada. Y el otro, por a ver qué función o qué uso le da a esas riquezas. Y es importante, porque si tenemos claro que Dios es el dueño de las riquezas, hay que tener en cuenta entonces cómo nosotros debemos administrar las riquezas. Porque un mayordomo, en otras palabras, es un administrador. Y nosotros somos administradores. Nosotros somos administradores. Esto es muy tocante en cuanto al diezmo, en cuanto a la ofrenda, en cuanto a lo que le pertenece a Dios, en cuanto a la obra de Cristo. Eso es muy tocante. Es una parábola que es hecha para este ámbito. Así que vamos a estudiarla. Ya entramos en materia. Entonces el versículo 1 dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Aquí, paréntesis, disipador es sinónimo de derrochador, de despilfarrador, de malgastador. Malgastar, sí, malgastar, derrochar. O sea, mal administrador, exactamente. ¿Qué pasa? Bueno, aquí al igual que la parábola pasada, ¿cuál fue? Ajá, el hijo, ¿verdad? Si miramos, capítulo 15, desde el versículo 11, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. De la misma manera que pone la introducción en el primer versículo, ¿cierto? Al inicio de la historia, lo mismo pasa con esta parábola. Dijo también a sus discípulos, aquí está hablando Cristo: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Tenemos a un mayordomo, ¿cierto? Tenemos los personajes. Aquí tenemos el mayordomo, tenemos aquí también al rico, o el jefe del mayordomo, y también tenemos aquí el problema. El problema es que el hombre estaba malgastando los bienes de su amo. Tenemos ya claro que es un mayordomo, ¿verdad? Un mayordomo es como el suplente o como prácticamente el auxiliar del dueño. Eso se usa más que todo en las fincas, ¿cierto? Que él es el encargado, prácticamente él es el que da la cara en ausencia. Cuando no está el dueño, él es el que se encarga de todo. Después del dueño, él manda. Y entonces, algo importante aquí para tener en cuenta, cuando hablamos de un mayordomo, es que a él le compete esto: el tener todo en orden, ¿cierto? El darse cuenta de todo, el también presentar las cuentas al dueño, que pasó esto, que pasó esto otro, que se ganó, que se perdió. Él debe que darle cuenta totalmente al dueño, al propietario. Y una cosa que no se debe tener en cuenta, que no se debe perder, es que si uno necesita de un mayordomo, o si alguien necesita de un mayordomo, es con el objetivo de que su finca o su bien raíz produzca más. No le va a pagar a una persona simplemente por estarse allí, sino que sea productiva, que con esa persona su finca produzca. Y si somos administradores, nosotros debemos producir y rendir cuentas. Entonces, listo, tenemos aquí la introducción. ¿Qué pasa? Versículo 2.
Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Quién dijo esto? El patrón, el rico. Eso fue lo que le dijo. El hombre escuchó de que su mayordomo era todo un derrochador y que sus bienes se le iban a ir a pique si no actuaba. Entonces fue muy claro aquí: da cuenta de tu mayordomía, a ver, deme cuentas, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Dónde está lo que yo le he dejado? ¿Qué es lo que ha producido? Da cuenta de tu mayordomía. Y de una le dice: porque ya no podrás más ser mayordomo. Deme cuentas y está despedido. En palabras sencillas. Y está despedido. Entonces, ¿por qué despidió el mayordomo? Pues porque estaba haciendo mal su trabajo. Sencillamente. Si un mayordomo es una persona que debe de ser de confianza y no le podía confiar nada, pues estaba haciendo mal su trabajo. Si una persona que es mayordomo necesita ser productivo y lo único que hacía era derrochar los bienes, pues no estaba haciendo bien su trabajo. El hombre estaba haciendo todo lo contrario que lo que debía hacer y lo que debe hacer un mayordomo. Entonces el patrón, pues claro, le dice: dame cuenta, sí, fuera. Chao. Bien, versículo 3. ¿Qué pasa? Aquí el mayordomo, como vimos en la parábola anterior, entra en sí o recapacita. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Léala en su versión, que es muy clara. Por favor. Sí, fuerte. Sí, señora. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ahí es cuando habla acerca de cavar y mendigar. Cavar, simplemente trabajar, ¿cierto? Trabajar haciendo ¿qué? Hiladas o zanjas. ¿Para qué se hace eso? Para sembrar, para sembrar. A eso es lo que se hace referencia, el cavar. Es trabajar allí para sembrar, y es un trabajo fuerte. Es un trabajo fuerte. Ah, y aquí el hombre lo único que hace aquí es sacar excusas. El hombre dice: no tengo fuerzas. Yo cavar, no tengo fuerzas. Mendigar, no tengo fuerzas. No se me da porque eso me da vergüenza. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay personas que han dedicado toda su vida al mismo oficio. Y esas personas no son versátiles. ¿Por qué? Porque si no tienen ese trabajo, simplemente como que se quedan varados, se quedan allí sin otra solución. Y eso es lo que le pasaba aquí a este mayordomo. Lo que le pasaba aquí al mayordomo es que, aunque entró en sí, porque el versículo dice: entonces el mayordomo se dijo para sí, ¿qué haré? Ya sabía lo que le iba a pasar, porque ya el dueño le había dicho: dame cuenta y fuera. Entonces, ¿qué haré? Porque es la preocupación aquí del mayordomo. Y es la preocupación porque él era un asalariado como muchos de acá lo son. ¿Qué pasa cuando una persona pierde su trabajo? Claro, queda desubicado porque a raíz de ese trabajo se vienen muchas cosas. Hay muchas cosas que dependen de ese trabajo. Y es que si no hay trabajo, ¿cómo se pagan los servicios? Si no hay trabajo, ¿cómo se paga el arriendo? Si no hay trabajo, ¿cómo se merca? Si no hay trabajo, ¿cómo se viste? Si no hay trabajo, ¿cómo se educa? O sea, cuando no hay trabajo es una situación preocupante. ¿Yo qué voy a hacer? Y es lo mismo que se hizo aquí este mayordomo. ¿Qué haré? Y se puso a disertar entre las opciones.
¿Qué pasa? Cavar es una opción, pero de una la descartó, no, no puedo. Mendigar, no, no puedo tampoco. Entonces, ¿qué va a hacer? Y es cuando entramos a los siguientes versículos. Desde el versículo 4 al versículo 7 encontramos el plan. El plan de ese mayordomo. Y dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Aquí en sus casas está como muy suelta esta palabra, ¿cierto? ¿En sus casas de quién? Pues en sus casas de aquellos quienes necesitan de un mayordomo. Porque el hombre no sabía más y no quería trabajar en nada más. Para que me reciban en las casas que necesitan de un mayordomo, ya sé qué voy a hacer. Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? ¿Sí? Versículo 6. Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él le dijo, 100 monedas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. ¿Qué es lo que hizo aquí este mayordomo? Ese era el plan que tenía el mayordomo. ¿Ah? Fantástico plan, ¿no? Esa era la opción que él estaba buscando y la encontró. Él la encontró. Se preguntó, esto, no, ya la tengo. La tengo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo aquí? Simplemente, pues, robando nuevamente. Quitándole lo que le pertenecía a su amo. Estaba ya, incluso cuando estaba despedido, estaba negociando. ¿Por qué hacía esto? Recuerda que era un hombre de confianza y los mayordomos en aquella época también, sobre todo, disponía de los bienes y podía tener el poder para hacer negocios. Para hacer negocios. Y él sabía, pues, mayordomo, sabía quién le debía a su amo, ¿cierto? Sabía de todo. Entonces él fue ante su amo, fue ante los deudores y les propuso esto. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál era la intención acá? ¿Cuál era la intención? La deuda. Si yo le mermo la deuda a ellos, la tenía ya resuelta el hombre. Seguimos. Vamos al versículo 8. El versículo 8. Y aquí es cuando cambian un poquito los papeles, cuando un poquito entra. Vamos a ver si lo notan ustedes mismos. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en cuanto al trato con sus semejantes que los hijos de luz. Vemos la maldad que ya le había hecho el mayordomo a su amo. Sin embargo, en este versículo, puntual en este versículo es clave para entender la parábola. Si no se entiende este versículo, difícilmente se puede entender la parábola. ¿Por qué? Porque si se lee a rápidas, si no hay una buena investigación, si no hay un buen estudio, se puede malinterpretar esto. Porque cuando dice, y alabó el amo al mayordomo, o sea, ¿cómo va a alabar el amo al mayordomo? Es que le ha hecho de todo. Lo ha robado de una y otra forma. Admirar. Incluso la palabra admirar. Vean, pongámosle un ejemplo acá. El pastor Pedro es el dueño de la plata. Es el dueño de la plata. Daniel es el administrador. Pastor Felipe y Natalia, los deudores. ¿Sí? le tocó rol.
Listo, Daniel se encarga de administrar todo lo del pastor Pedro. Se encarga de administrar. ¿Qué pasa? Daniel, ¿cierto? Como es el administrador, presta 100,000 a Felipe y Natalia. Cada uno le presta 100,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Por allá el pastor le dicen que no, que ese administrador que tiene, que ese administrador es malo, que póngale cuidado. Va entonces pastor y le dice a Daniel, deme cuenta, ya sospechaba, me cuenta de lo que ha hecho con la plata, deme cuenta. Y vaya listando de por qué. Pase por la liquidación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Daniel va a donde Felipe y Natalia. Y es la misma historia. Daniel le dice, ¿cuánto debe Felipe? No, que 100,000. ¿Cuánto debe Natalia? No, que 100,000. Felipe, aquí tengo la letra, vea. Aquí tengo la letra. Aquí dice que usted debe 100,000. Vale, yo se la cambio. Ponga 50,000 pesos ahí. ¿Sí? Porque eso era 50%, ¿verdad? Y puso 50,000. Y Natalia, ¿usted cuánto debe? No, que 100,000. Ponga ahí 80,000 pesos. Conclusión, esa no es la conclusión. Listo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ustedes salieron ganando, ¿cierto? Y ustedes probablemente no, que tan bueno que vino nos rebajó, de pronto le den contrato. Si necesitan a alguien, ahí llaman a Daniel. ¿Tampoco? Y le dice el patrón tampoco es que... Imagínense, así es de infiel. La cuestión es esa. Pero con todo esto, la pregunta va para el pastor. ¿Usted cómo se siente? Perdió 50,000 más 20,000, 70,000. Son 70,000 que usted ha perdido. ¿Usted se va a regocijar o se va a alegrar por eso? Es que eso es lo que está planteando la parábola. ¡Oh, qué mayordomo! ¡Oh, qué... ¿Qué buena palabra? Sí, qué siervo, qué administrador. ¿Sí? Esa va a ser su reacción. Mira, y alabó el amo al mayordomo. Y alabó el pastor a Daniel. ¿Cierto que no cuadra? Eso va incluso contra el sentido común y contra la misma escritura, porque sabemos que Dios no respalda tales acciones. Vean que Cristo le estaba enseñando aquí a sus discípulos, ¿verdad? Porque era la audiencia aquí que estaba mencionando. ¿Hacer esto? Pues no. Pues no. No es eso. Por eso es importante tener en cuenta este versículo que es clave. Cuando dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haberle hecho sagazmente, punto y coma allí, es porque esto va unido, y lo que Jesús intentaba enseñar y lo que Jesús le quería transmitir a sus discípulos no es que actuaran de esta forma, sino que el punto está en haber hecho sagazmente. Y es por eso que la parábola la he titulado como el mayordomo sagaz. Ahorita, ¿qué es sagacidad? ¿Qué es sagacidad? ¿Alguna cosa? Exacto. Hay que tener en cuenta aquí porque esto se puede prestar para una connotación negativa. Como que sagacidad es dársela vivo y aprovecharse del otro. Dársela vivo, ¿cierto? Yo también pensaba eso. Pero no. Sagacidad no significa como dársela de vivo y sacar provecho del otro. ¿Sí? No significa eso. Sino que es astucia. Sino que es obrar con anticipación. Saber qué es lo que viene y de una actuar. ¿Qué es lo que hizo el mayordomo? Dijeron que iba a ser despedido y él no las pensó dos veces para armar ese plan. Por eso es que alabó el amo al mayordomo,
por su sagacidad, por su rapidez de ver las cosas. Por anticiparse a, exacto. Él se estaba anticipando ¿a qué? A que quedara prácticamente por ahí, volando, porque si no servía para nada más, si no le gustaba nada más, de un armó su plan. La cuestión aquí es la sagacidad. No perdamos el hilo de que estamos hablando en esa parábola de las riquezas, pero también estamos hablando de la sagacidad. Dos cosas que van de la mano. ¿En qué sentido? Ya lo veremos. Bueno, porque los hijos, la parte B, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Cómo dice su versión, Natalia? Sí, el versículo 8. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Ajá. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí ya nos están dando un contexto, mira. Definamos dos cosas. Las riquezas terrenales y las riquezas espirituales. Tengamos estas dos cosas aquí en mente. Porque ¿qué es lo que dice Reina Valera? Reina Valera nos dice que... Lo perdí de vista. Acá. Versículo 8, ¿verdad? Y alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que con los hijos de luz. ¿Qué es lo que pasa? El rico, o en las riquezas, cierto, terrenales, y en las riquezas espirituales, vemos que hay dos grupos. En las terrenales, los del mundo. En las espirituales, los de Cristo. Los del mundo se dedican, y es lo que vimos en la parábola pasada del rico insensato. ¿Se dedican a qué? A acaparar y acaparar y acaparar. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es el título de la parábola? Sagazmente. Ellos son sagaces en cuanto a hacer riquezas terrenales. Y todos los días trabajan y todos los días le apuntan a hacer riquezas terrenales. Y vea que lo hacen bien. Y es cuando compara entonces a los hijos de luz, nosotros los cristianos, y dice, ustedes no son lo mismo, pero no en el mismo campo, ¿no? Sino en sus riquezas espirituales. Ustedes no corren con la misma rapidez que aquellos corren haciendo riquezas terrenales. No somos lo mismo haciendo riquezas espirituales. Nosotros, para eso estamos, ¿no? No somos lo mismo. Es triste, es lamentable, pero es verdad. Es algo irrefutable, lo dijo mismo Cristo. Después, ¿qué sigue? El mensaje. Ahí sigue el mensaje hasta el final ya. Entonces, desde el versículo 9. El versículo 9 arranca: y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Aquí esta palabra injustas son riquezas terrenales de la que hablaba. ¿Es injusto por qué? Porque usted trabaja y cuando va y se muere, ¿qué pasa? ¿Se lleva algo? No. Para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Sí? Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es abominación.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice este mensaje? Lo que nos dice este mensaje es cómo utilizar esas riquezas, cómo administrar. Estamos hablando de un mayordomo, un administrador, y estamos hablando de las riquezas. ¿Cómo administrar esas riquezas? Cuando dice que ganar amigos, ¿sí? No es que usted vaya y salga a la calle, hey, venga, le doy un billete. Tome y vaya para la iglesia. No es eso. Aquí está apuntando al uso que se le debe dar. Y es apuntarle a la obra de Cristo. Es tener en cuenta al necesitado, tener en cuenta al necesitado de la congregación y las necesidades de la misma. De manera que cuando usted ya vaya al cielo, ya tendrá un amigo. Allá tendrá un amigo. No es un amigo, venga, yo le doy un billete, un amigo mundano. No es eso. Es saber administrar lo que Dios le ha dado, lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para la obra de Cristo y de esa manera ganar almas. Ganar almas. Cuando compartí por primera vez esta parábola, entonces siempre tomaba y decía, pero con esta parábola se le va a enseñar cómo usted puede convertir estas riquezas terrenales a las riquezas celestiales, a unas riquezas eternas. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Exacto. Teniendo en cuenta la obra de Cristo, las necesidades, todo lo que hay. Se necesitan llevar misioneros, se necesita atender a las viudas, se necesita, bueno, en este momento, la remodelación. Hay muchas necesidades dentro de la congregación y muchas necesidades dentro de la iglesia. Cuando se tiene cuidado de eso, es cuando se gana tesoros en el cielo. Vayamos a mismo Lucas, capítulo 12. Sí, que fue el que leímos. Capítulo 12, versículo del 32 al 34. O sea, para respaldarlo, porque ahí Puyo está hablando. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Escúchase bien. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruya. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que dice en su versión Natalia? Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Exacto. Entonces tengan en cuenta, dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan en el cielo. Respaldémonos con un pasaje más, Efesios capítulo 4, versículo 28. Versículo 28. Dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Qué dice allí?
Exacto. La cuestión es que aquí ya tiene. Pero ¿qué es lo que manda la palabra de Dios? Compartir. Tú ya tienes suficiente. Comparte. Comparte lo que tiene. Comparte generosamente con los que tienen necesidad. Comparte generosamente con los que tienen necesidad. Es importante, esa parábola nos enseña bien el uso que nosotros debemos darle a las riquezas. Si nosotros decimos que Dios es el dueño de todas las riquezas, de todo cuanto existe, es porque Dios mismo ha permitido que si usted es rico, sea rico, y que si usted es de la media, que sea media, o que si usted es humilde, que si es pobre, pues que sea pobre, pero tiene algo que compartir, y tiene algo con que usted, primeramente, ayudar a aquellos quienes están en mayor necesidad que usted, y segundamente, hacerse un bien a usted mismo, porque de esta manera usted hace tesoros en el cielo. ¿Ve las recompensas que hay? ¿Ve lo grande que es esto? Y lo poco que uno entiende acerca de la administración de las riquezas, de la administración de lo que uno tiene, que es porque Dios se lo ha dado a uno. Pero Dios le da eso a uno para que tenga en cuenta también aquellos que están necesitados, para que tenga en cuenta las necesidades que hay en la iglesia. Todo lo da Dios. Y hay necesidades que se deben de atender. Es por eso que es importante tener en cuenta esto, porque cuando si hablamos del diezmo, esta parábola es muy aplicable. Que si hablamos acerca de ¿qué? De las limosnas o de las ofrendas o de un aporte, sí, o de un aporte para la iglesia, cualquier cosa que se esté proyectando, tenga en cuenta que es para la obra de Cristo y que usted está beneficiando a un hermano en la fe, que usted está beneficiando a otra persona y que también se está beneficiando de usted mismo. Son dos realidades totalmente diferentes. La realidad de la persona que se empeña en acaparar riquezas, de la persona del mundo que se empeña en tener más y más, y la persona que Cristo quiere que nosotros seamos con las riquezas. Y la cuestión es que uno quiere acaparar más y más, y Cristo quiere es que comparta, es que den. Son dos realidades bien diferentes, que muchas veces nos inclinamos por la otra, ¿verdad? Y por eso es necesario recordar esto. Ahorita, es claro cuando dice, no pueden servir a dos señores. Claro que no. Porque el mundo está centrado y su carrera y todo lo que quiere es sus riquezas terrenales. Pero por otro lado, nosotros no estamos centrados en las riquezas terrenales. No estamos empeñados en acaparar más y más y más y más. Sino que estamos empeñados en la obra de Cristo. Dos realidades diferentes. Las riquezas del mundo son pasajeras, pero las del cielo son eternas. Son eternas, apúntele a eso. Mire, por aquí se me perdió. Por aquí, Elliot. La busco rápido, Daniel. Rápido. Elliot dice que no es nada tratar de invertir en el cielo si esas riquezas, si eso que usted invierte va a ser eterno. Va a ser eterno.
No tengamos la mentalidad de a corto plazo. Recordemos que simplemente somos peregrinos en esta tierra. Un momento estamos y otro no sabemos. Así que si Dios nos bendice con muchas riquezas, nunca se nos olvide esto. Nunca se nos olvide esto. ¿No es pecado ser rico? Claro que no. Pero sí es pecado ser un rico avaro, ser un rico acaparador, nunca tener en cuenta la obra de Cristo. Se nos fue el tiempo. Entonces, ya habíamos estudiado esa parábola, ¿sí? Hace como 10 meses. Pero vemos la riqueza que tiene, vemos lo diciente que es, vemos el mensaje tan rico que nos da, un mensaje que a pesar de que la parábola se mirara un poquito confusa, un poquito difícil, el mensaje es claro. El mensaje es claro. Seamos administradores sagaces. ¿Dónde entra la sagacidad? ¿Dónde entra la sagacidad aquí en esta parábola? La sagacidad aquí entra en el cristiano, la sagacidad aquí entra en que usted tiene esas riquezas y sabe lo que va a venir. Cuando usted deje esta tierra o lo que pueda pasar, porque puedes tener esa riqueza un momento y el otro día se le quema, no sé, cualquier cosa le puede pasar. Pero la sagacidad es tener en cuenta, proyectarse, saber que con esas riquezas, saber que con ese dinero, saber que con esos bienes que usted tiene, usted los puede asegurar. Esa es la sagacidad que debe tener el cristiano. Usted lo puede asegurar en un lugar donde ni la polilla ni el óxido entran, sino que está allá arriba, en el cielo. Nos enseña a administrar, a saber administrar lo que Dios nos da. Gracias, Señor, por permitirme una vez más poder compartir esta parábola. Gracias por permitir a cada uno de mis hermanos entenderla. Gracias por el mensaje que nos has dado. Gracias por esta manera, Señor, como nos brinda a través de historias, que nos quiere dar un mensaje, que quiere, Señor, que sigamos tus pisadas, que quieres lo mejor para nosotros y nos los expones de muchas formas, pero todas aquí en la Escritura. Gracias por permitirnos aprender de que fuimos ovejas, monedas, hijos perdidos, y que tú hiciste todo ese maravilloso plan, tú nos sacaste de allí, y ahora lo único que somos beneficiarios de toda la obra que tú hiciste. Lo único que somos nosotros, somos beneficiarios. Nada hicimos, todo lo hiciste. Y gracias por enseñarnos acerca de cómo usar las riquezas, acerca de cómo usar lo que tú nos das en vida. Que todos siempre sean mirando y teniendo en cuenta la obra de Cristo.